Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio Entre Divergentes, donde las opiniones encontradas sobre temas controversiales, vaya que controversiales, tienen un solo destino. El destino es el debate. Precisamente el día de hoy estaremos generando debate sobre la diversidad sexual y el matrimonio igualitario. La diversidad sexual consiste en transmitir amor, afecto, cariño, deseo, pasión, hacer tareas amorosas, también tareas sexuales. Allí convergen los heterosexuales, homosexuales y bisexuales. ¿Qué decir del matrimonio igualitario? También consiste en un estado cónyuge, donde parejas del mismo sexo se unen. Por poner un ejemplo, en Europa, en el año 2001, se aceptó el matrimonio igualitario. ¿Pero qué sucede en nuestro país? En la República Bolivariana de Venezuela. Para hablar de ese tema, tenemos un panel de invitados e invitadas. Gracias por haber venido. Nos acompaña Jesús Osorio, obispo de la Iglesia Evangélica. Eduardo Correa, fue ancla del programa Sin Pena ni Culpa. También tiene otro nombre, A Mala Copa. ¿Por qué A Mala Copa? A Mala Copa es un tributo a la sobriedad de Eduardo Correa. Seguimos revisando nuestros invitados. Isabela Ramírez, conferencista y asesora en el tema de orientación familiar. María Blanco, militante de la Alianza Sexo Género Diverso Revolucionario. También nos acompaña Sinaí Lara, quien cuenta con 20 años de experiencia como misionera a través de las artes y en orientación inculcando valores y principios cristianos a niños, jóvenes y adolescentes en la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Finalmente tenemos a Giovanni Piermatelli, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria. Los invito desde ya a realizar una pausa. Recuerden, tenemos opiniones distintas porque somos divergentes. No se aparte de su programa. Un variado abanico de categorías se desplegó y salieron unas siglas, sopa de letras o todas las del abecedario. LGBTIAQP. Seres humanos que consideran que su manera de amar y relacionarse es plural y diversa. Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, Venezuela ocupa el cuarto lugar con más asesinatos LGBTI de América. Durante el 2016, el Papa Francisco aseguró que la Iglesia Católica debería disculparse con las personas gays por la forma en las que se les ha tratado. Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay para instar a la tolerancia e igualdad y además reafirmar su compromiso en la defensa y reivindicación de sus derechos. En Venezuela se realiza esta actividad desde hace 17 años. El 14 de diciembre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró derecho al reconocimiento de la doble maternidad y todos los derechos que de ello se derivan a Migdeli Rondón y Ginibet Soto Quintana. En la histórica decisión se admite que las familias homoparentales formadas por parejas de gays o lesbianas están amparadas por la legislación nacional, al igual que los miembros de las familias tradicionales o heterosexuales. Diferentes organizaciones no gubernamentales en pro de los derechos de los homosexuales han señalado que el ciudadano común en Venezuela no acepta la diversidad de género. Las razones pueden ir desde lo religioso hasta lo ideológico. El 15 de septiembre del 2014, personas pertenecientes al Partido Cristiano Evangélico Nuvipa se apostaron a las puertas del Palacio Legislativo para protestar y consignar firmas en contra del proyecto del matrimonio igualitario, propuesto en enero de ese mismo año por la comunidad LGBTI. Sectores religiosos como la Iglesia Católica y Evangélica se han opuesto a cualquier reconocimiento de ley para estos grupos, ya que según sus creencias afectan a la familia. Hoy en Divergentes abrimos el debate sobre la diversidad sexual y el matrimonio igualitario. Bueno, continuamos con su espacio Divergentes. Yo quiero conocer, para empezar, la opinión de la Iglesia. ¿Qué opina la Iglesia Evangélica de los homosexuales? Bien, eso se transmite a una larga historia y tendríamos que retomarla desde allá porque es necesario para poder entender, Pero es bueno o malo los homosexuales para la Iglesia.
Para la Iglesia es un error, sí. Se constituye un error el hecho de que se violenten los principios que Dios en la Biblia, que no es solo para nosotros los evangélicos, sino para todos los seres humanos, violente ese principio que Él estableció. Eduardo, ¿cree que estás violentando un principio de la Iglesia? Nosotros y vivimos en un país democrático y laico, y que, bueno, por lo menos en mi caso particular, que conozco de un poquito de historia, sé que la historia antes de la escrita también es parte de nuestra historia, que es la historia no escrita, que por lo menos se conoce, gracias al carbono 14, que la humanidad existe por lo menos de hace 14.000 millones de años, mucho más vieja que la Biblia, la vida sobre la Tierra. Y bueno, estoy convencido de que hay cosas que revisar en cuanto a la historia, como para contraponer la idea de que es un error ser homosexual, por ejemplo. Sinaí, ¿crees tú? Mira, me parece bastante interesante la pregunta, pero me parece que hay una polaridad al decirlo error. Se trata básicamente de lo que Dios crea y de la aceptación. Aquí estamos hablando, no se estaría hablando sino de lo que nosotros y cómo nosotros nos aceptamos a nosotros mismos y cómo Dios nos crea a nosotros mismos. Dios nos crea varón y hembra, y si Dios nos crea varón y hembra, ¿por qué no aceptarnos así como somos, tal cual? Porque yo te acepto y yo la acepto a ella. No tengo ningún problema, como Dios te creó. De hecho, estábamos conversando sobre eso precisamente. Hermosa, eres una mujer preciosa y tú eres un hombre bellísimo. Y Dios te creó varón y hembra. Y así mismo te acepto y te recibo. O sea, eso creo que no es el problema, y no veo el error que puede existir, porque como hijo de Dios o como cristiana, yo te acepto, Eduardo, y acepto a María Gabriela, y acepto a cada ser humano y a cada persona como hijos de Dios. María, Entonces, pero eso no es un comentario homofóbico. Sí, voy a intentar no ser ofensiva, porque quiero que sientan que eso que dicen es ofensivo para muchas de nosotras y nosotros, ¿no? Sí, no creo que seamos, ninguno de nosotros y nosotras, heterosexuales y no heterosexuales, somos un error. Que lo que sí puedo creer es que no somos perfectos, nadie es perfecto. De repente el Dios de ustedes sí es perfecto. No lo sé, pero lo respeto, y aunque también suena un poco ofensivo, voy a responder igual, yo también los acepto a ustedes. O sea, a veces hay ciertas palabras que de repente ya uno, porque está como curada de esas palabras, pero si se lo dices a una chama, a un chamo de 17 años, el yo te acepto no es tan sincero. Parece que el Dios de la Iglesia no es el mismo Dios de los sexodiversos. Es que, bueno, no sé, voy a decir lo mismo que dijo Amala, ¿no? En este país que es democrático y laico, yo respeto y reconozco la diversidad de culto, que puede ser un mismo Dios con diferentes nombres o una misma diosa con diferentes nombres. O sea, para mí, yo si debo creer en algo, creo en la suprema personalidad de Dios, como lo dice el hinduismo, pero para mí, en lo personal, es todo lo que nos rodea. O sea, para mí Dios está personificado en el ambiente, en todo lo que hacemos, ¿entiendes? O sea, en la forma en que nosotros tratamos a la naturaleza, por ejemplo. Entonces, para mí, Dios no es algo que esté arriba o esté abajo, o que sea el jefe de alguien, por ejemplo, por decir, jugamos con eso, es el jefe del Papa. No, ¿entiendes? Para mí, Dios es mucho más que eso. Y creo que lo utilizan como una excusa para discriminar, para violentar, y hay mucha gente nuestra que no la cuenta gracias a la discriminación. ¿Qué piensan ustedes, Giovanni, del libertinaje en la homosexualidad, en la bisexualidad? Bueno, ¿Hay libertinaje o no? el libertinaje también es una palabra como la promiscuidad, pues, que es la que más se maneja. Otra de las formas de estigmatizarnos a las personas que somos gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales o intersexuales, porque te faltaron todas esas en la enunciación de la diversidad, pansexuales y todo el abecedario, ¿no? Hay una gran diversidad de cosas que existimos. Y otra de las formas de estigmatizarnos y de demostrar que somos errores o que somos nos escapamos de las manos de ese señor que llaman Dios, algunas personas que creen en eso, para seguir diciendo, invisibilizándonos y poniéndonos por el subsuelo.
cuando hablamos de diversidad, y digo esto porque la palabra promiscuidad o libertinaje se le aplica, por ejemplo, a otra forma de existir como es las familias poliamorosas, ¿no? Que no estamos hablando de matrimonio entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres o entre dos mujeres, sino dos hombres y tres mujeres, o tres mujeres, o un hombre y dos mujeres. ¿Entiendes? Que son también formas de familias que existen también en este país, en todos los países del Isabela, mundo. ¿qué tan importante es entonces la orientación familiar? Mira, yo pienso que de verdad es esencial. Cuando Dios diseñó, ampliando un poquito lo que decía Sinaí y el otro chico allá, Dios es un Dios de diseño. Dios de diseño es un Dios de pacto y un Dios de generación. Entonces Dios desde un principio hizo un diseño y diseñó la familia. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y dice que varón y hembra los creó. Entonces, ya cuando él dice que él los creó, él simplemente dijo, ese es mi diseño para que esté la familia y luego haya la multiplicación. Después, incluso cuando vuelve a rediseñar a través de Jesucristo, dice, bueno, ahí está María, y dijo, bueno, quiero a Jesucristo para que salve el mundo, necesito un vientre, ¿verdad? Pero no dijo, no necesito solamente un vientre, necesito un padre para Jesús, ¿verdad? Vuelve a rediseñar. Y entonces dijo, bueno, necesito que Jesús crezca bajo ese mismo patrón, de ese mismo diseño que yo hice, ¿verdad? Y luego ahí ya se contempla toda la familia como tal, porque hay que orientar, porque Dios, en ese diseño, Dios crea identidad, y la identidad la crea a través del Padre. El Padre da una identidad. Es importante que esté... Si no hay familia, entonces se generan personas sexodiversas. Mira, acuerda toda la orientación que nosotros hemos dado... ¿Se genera o no se genera? Mi concepto, sí. Hay una parte. ¿Es un problema eso, Eduardo? Para nada. Para nada. La familia no necesariamente está circunscrita al núcleo de papá, mamá e hijo. De hecho, cuando uno se queda sin papá y uno sigue existiendo, bueno, por lo menos en mi caso particular, se me multiplicó la familia. La familia laboral, la familia de la universidad, la familia de la militancia, la familia de la vida, la familia de la calle. Es decir, yo cuando salgo a la calle y estoy montado en el metro, yo me veo y me imagino al señor que maneja el metro, a la señora que está haciendo la cola detrás de mí, al que está adelante, como parte de mi gran familia. El padre crea una identidad, o sea, el hombre como varón crea una identidad en el hijo. Cuando, fíjate, ahorita existen muchos hogares disfuncionales, no tiene el papá, el muchachito no solamente comete, algunos de ustedes, por decir, hace una orientación sexual diferente, sino también se desvía, hay un extravío en que los niños hagan otras cosas, porque no hay esa identidad. Es decir, que el hogar de María puede ser disfuncional. ¿No, María? ¿Qué hogar es funcional? O sea, te lo respondo al revés. ¿Qué hogar es un hogar funcional o un hogar perfecto? En nuestro argumento fue lo primero que le pregunté. Le dije, ¿te criaste con tu papá? Y me dijo, no. No, Entonces yo me crié con mi abuelo y con mi mamá. Por eso. ¿Pero O sea, crees yo tuve tú que una tu familia figura. es disfuncional? Para nada. Mi familia es... O sea, a mí lo que me parece es que no es una familia de esa nuclear que dice la amiga, ¿entiendes? Que fue diseñada por alguien. No, mi familia es una familia ampliada, como lo dice una de nuestras leyes. Y a mí me parece genial que, por ejemplo, a mí mi figura paterna haya sido mi abuelo. Y que mi abuelo de repente en su momento de joven era machista, quizás no lo sé, pero conmigo particularmente me dejaba jugar en la calle si yo quería jugar en la calle, me dejaba tener amigos y amigas, o sea, no tuve ningún tipo de sentimiento de que me discriminaban, por ejemplo. Y yo sé que Tuco, perdón, Tuco Amala, Eduardo, viene de una familia... Son varios nombres, entonces. Son varios nombres, varios personajes. Viene de una familia, como dice la amiga nuclear, mamá, papá e hijo. Y, o sea, conozco gente que tiene... familia, mamá, papá, hijo, una familia de esa con el perrito y todo bien bonito, y que tienen gravísimos problemas. No es garantía, entonces. No es ninguna garantía, por favor, no. En ningún momento. Bueno, por eso tiene tantos nombres, porque no tiene una identidad. Ajá. ¿Te sientes sin identidad? No, tengo muchas. Tiene muchas. Así como todos los seres humanos. ¿Qué profesión tienes tú, Isabela? Soy comunicadora social. Isabela, además de ser Isabela, es comunicadora social y es una identidad hermosísima y yo te la Pero aplaudo. me encanta por lo que estás diciendo, Eduardo, pero estamos hablando
Una cosa es la identidad y otra cosa son los roles, que nosotros tienes, hacemos. Yo, por muy ejemplo, soy diferente. ingeniera, por ejemplo. Pero el ser Es un rol, ingeniera, el ser ingeniera es un rol. Es un rol que yo ejerzo. Ser lesbiana es un rol. A la parte, Es una al igual parte que ser, exacto, es un rol. Tú una parte de acabamos de tocar un punto bien interesante, que tiene que ver con los roles. Y los roles tienen que ver con acciones. Y las acciones tienen que ver con conductas y con comportamientos. Entonces, el punto está en que nosotros literalmente estamos como, queremos poner las cosas mucho más complejas y más complicadas de como el punto de vista de lo que ve la iglesia con respecto a la diversidad sexual. El punto de vista de lo que ve la iglesia. Tú hiciste una pregunta en la iglesia, me disculpan, es muy simplista colocar el género binario como lo bueno y lo malo. ¿Cree usted que la iglesia es simplista? Bueno, hay un debate O sea, aquí. ahí Sí, mira, dijo ella hace un momento que el Dios de ellos, pero es que tengo que corregirle porque al principio dije que Dios no es solo Dios de la iglesia evangélica, Dios es Dios de su creación. Y cuando Dios estableció sus leyes, Dios las estableció para todos nosotros. Y lo primero que hizo ese Dios, que es el Dios del universo, Él colocó leyes para que los hombres y las mujeres, los seres humanos, se rigieran por esas leyes. Cuando yo quebranto esas leyes, cuando yo desobedezco lo que ya Dios enseñó a toda su creación y le dijo, ustedes no se echarán los hombres con hombres, ni las mujeres con mujeres, no se ayuntarán con bueyes las mujeres, con animales. O sea, Dios estableció sus leyes, el que las desobedece no tiene por qué ser solo el de la iglesia evangélica que desobedeció los escritos de Dios, el mandamiento de Dios, sino que todo el que violenta esos principios que Dios estableció, pues está violentando el mandamiento de Dios, no de un hombre, ni de la iglesia, sino de lo que Dios estableció para la creación que Él hizo al principio. ¿Qué debe hacer la iglesia entonces para aceptar a los sexodiversos? Debería haber una tarea. Nosotros, Hay un trabajo. nadie los está negando. Nosotros no, yo en particular, la jovencita, ella puede tomar el camino que ella desee porque ella tiene una libre decisión. Y Dios, ni siquiera Dios le va a prohibir que ella no se vaya por ese camino, ni siquiera Dios, porque tenemos una elección libre. Ahora, a lo que tiene que cada persona que tomó su camino, que es a donde tiene que ver cada quien, son las consecuencias que va a traer, no tan solo sobre la persona, sino también sobre la misma humanidad. Vamos a realizar una pausa, pero yo le voy a dejar una pregunta al aire. ¿Cree usted entonces que le permitiría la entrada a las personas sexodiversas? Lo contesta al regreso de esta pausa. Ya venimos con Divergentes. No se aparte. Bueno, continuamos con esta noche de debate en Divergentes. Dejamos una pregunta al aire. ¿Le permitiría usted la entrada a personas sexodiversas a la iglesia? Porque Dios es el único que puede juzgar, así dice. Ellos han entrado a la iglesia. Algunos entraron y salieron, entraron homosexuales y salieron hombres heterosexuales, renovados. Entonces, ahora, yo me refería, y quiero referirme a lo que dejamos en el aire, porque aceptarlos, yo por ejemplo no los rechazo, no los niego. Ellos viven aquí en Venezuela, en mi comunidad, viven donde quiera que ellos están. Y yo nunca he tenido problemas con ninguno de ellos. Los que han buscado la ayuda en la iglesia por alguna causa, porque de repente algunos quisieron saber la causa por la cual ellos son así ahora. Entonces nos hemos encontrado con una serie de situaciones que en su gran mayoría tienen que ver con problemas que tuvieron en su infancia. Algunos fueron abusados, niñas abusadas, niños abusados, hombres abusados, y eso cambió la perspectiva de su vida. Y entonces comienzan desde chiquitico, comienzan desde niños, nacen, y entonces tenemos ahora hombres que fueron afectados en su carácter, y hoy, bueno, son sexodiversos. ¿Usted conoce que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela va en contra de la discriminación sexual? Sí, obviamente. ¿Qué piensas tú de eso, Eduardo? El artículo 21, siguiendo tu idea del texto constitucional, habla del libre desenvolvimiento de la personalidad. Comentábamos en algún momento que la cuestión tiene que ver con la nomenclatura, de cómo denominamos a las cosas, ¿no? Y el género es, digamos, uno de esas esferas del discurso que se presta para estancar, para cuadrificar,
y para cerrar espacio. Si nosotros y nosotras empezamos a revisar la forma en la que llamamos y la forma en la que identificamos al otro y a la otra, y empezamos a reconocernos en ese otro y en esa otra, porque una de las cosas en las que yo me reconozco con los heterosexuales es con la necesidad de amar, por ejemplo. Yo soy defensor y defensora del libre ejercicio de la heterosexualidad, que no es lo mismo que la heteronormatividad, que es cuando el heterosexual inflexiblemente cree que mi forma de amar es imposible. Es justo allí cuando siento que se materializa la discriminación. Decir hombre renovado no es discriminar sexualmente. Absolutamente discriminatorio. Y yo quisiera acotar algo que creo que también es importante, es que el debate se está orientando a un tema de Dios, la iglesia, la religión, lo que creen, y el tema realmente se tiene que centrar en un tema de laicidad del Estado, como introdujo inicialmente Amala en el debate, ¿no? O sea, vivimos primero en un Estado laico, ¿no? Y laicidad se llama respeto a la diversidad de religión que existe, ¿verdad? Pero que esa diversidad de religión a la que se le permite existir dentro de la sociedad debe también respetar las decisiones civiles. ¿Por dónde comenzar entonces? Y de lo que estamos debatiendo, en principio, sobre lo que significa el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, que es en lo que se fundamenta particularmente el derecho a que nuestra dignidad no sea cuestionada, ¿no? De los gays o las lesbianas, nuestra dignidad no debe ser cuestionada, es un tema de derechos civiles. ¿Por dónde comenzar entonces? Por allí, precisamente, para esos derechos estamos hablando, tú acabas de hacer la introducción en cuanto a nos tenemos que enfocar en la Constitución, porque la Constitución regula normativamente a toda la población de creyentes y no creyentes, porque también hay que reconocer que en nuestro país existen personas que creen en Dios, en ese Dios que él se aferra en identificar como el único, ¿verdad? Pero que hay personas que creen en otros tipos de dioses, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa con la gente que cree en Yemayá o Chun o María Leonza? María Leonza, ¿entiendes? Y toda esa gente también tiene derecho a que se les respete su forma de ser. Y hay otra palabra que me suena bastante dura cada vez que la mencionan, que es el tema de la aceptación. O sea, nosotros aquí nunca estamos pidiendo que nadie nos acepte, porque la aceptación es particularmente personal. Es una decisión de cada uno de nosotros el aceptarnos quienes somos, y a quienes estamos llamando a que se acepten es a quienes son gays, lesbianas, bisexuales, más allá de lo que pueda pensar el otro o la otra. Porque ¿no? en este siglo Lo que XX... necesitamos es que nos respeten, respetarnos en nuestra dignidad, que es lo principal. Porque en este siglo XXI sigue siendo un tema tabú. Creo que... ¿Por qué? Por esas distintas posturas religiosas que insisten en imprimirnos una necesidad de fe, de creer en eso. No, yo creo que más de posturas religiosas, así como se defiende la Constitución de Venezuela, la Biblia también es una Constitución. Pero la Biblia no es una ley. La Biblia es una ley para los que creen en Dios, pero los que no creemos en Dios o en ese Dios, pero fíjate, es la ley de Dios. Porque creemos que Dios es amor. Y amor es algo demasiado grande que muchos de ustedes no son capaces de comprender, porque lo limitan a que ese amor es simplemente para quienes se comportan bajo roles, patrones, que dictan según un libro que escribieron un montón de hombres. Hace 2000 años. Hace 2000 años. Cuando la humanidad que además se escapa de lo que es la realidad. Nosotros estamos luchando no por ideas ni dogmas, estamos luchando por realidades. Dice que él ama y la realidad es que existimos y necesitamos que se nos sea reconocida nuestra dignidad. Giovanni, me encanta lo que está diciendo Giovanni, porque plantea muchas cosas que es una concepción errada precisamente de la postura de la iglesia con respecto a... De su iglesia, porque hay muchas iglesias, ¿no? Mi mamá es testigo de Jehová, por ejemplo. Yo nací de mamá y papá y vivo con mi papá y mamá y somos 5 personas. Pero yo le preguntaba, ¿por qué hay tabú en ese tema? Y los demás son heterosexuales. Yo no creo que haya tabú en estos momentos. En el pleno siglo XXI, de hecho, el tema tabú ahora es Dios. De hecho, Dios es un problema, de hecho, lo acabamos de ver en el mismo programa, lo acabamos de ver, en este momento lo acabamos de ver. Si tú piensas que no es un tabú, ¿qué opinas tú del matrimonio igualitario?
¿Qué opino yo del matrimonio? Bueno, yo obviamente no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero eso no lo hace tabú. ¿Pero por qué no O sea, estás de porque de acuerdo? hecho lo estamos conversando. ¿Pero por qué no Tabú estás de es cuando acuerdo? no lo puedes ni siquiera conversar. ¿Por qué no estás de acuerdo en el matrimonio igualitario? Bueno, simplemente porque no es el modelo, eso no es el modelo original ni el De modelo Dios. estructural que Dios diseñó. Simplemente por eso, porque Ese es el Dios que ni modelo del nombre diseño tiene, ¿no? del arquitecto. El arquitecto de nuestra vida lo diseñó de otra manera. Y de hecho, de eso nos lleva al propósito de la familia. ¿Cuál es el propósito? Es decir, ¿qué que la pasa? gente, ¿Pero qué pasa con quienes no es decir, creen en ya va. Dios? Porque Es decir, tienen que la gente en imponerle. Europa entonces no cree en Dios, porque es legal el matrimonio En igualitario. Argentina no Sinaí. creen en Es Dios. igual. En Latinoamérica tenemos Argentina, Uruguay, Se Colombia trata y Brasil. una cosa es como creer, matrimonio todo el igualitario. mundo puede creer en Dios, pero otra cosa tiene que ver con lo que es la obediencia y la sujeción a Dios, que es muy diferente. Y estamos hablando básicamente de la obediencia y de respetar ese diseño. Y yo creo que respetar el diseño, digamos que no ofende. Como dicen aquí, tenemos libertad de Pero es pensamiento. que fíjate tú, Y Dios respeta Sinaí, la libertad. Sí, yo- es que ella dijo algo también importante que hay que debatir, ¿no? Que es que Dios, y el Señor también lo decía, Dios nos creó varón y hembra, pero es que acaso somos, yo soy, ¿qué soy? Soy un varón. Claro. Eduardo Correa es un varón. Ella es una hembra. Por cierto. Tenemos mujeres trans que son mujeres. Tenemos varones trans que son varones. Seguimos siendo varones y hembras. Entonces, ese va a volver a ser el debate. Vamos a seguir debatiendo sobre si Dios creó varón y hembra. Giovanni, Seguimos siendo ¿qué Yo pasa? varones. quiero hablar del matrimonio igualitario. Tú tienes una postura. Como se reduce el debate a la familia original, porque si el problema es la permanencia de la especie humana sobre la Tierra y que la única manera en que eso pase es entre un varón y una hembra que se casan y tienen relaciones heterosexuales, es un mito. Es un mito porque hay homosexuales Claro, y hay claro. lesbianas que se reproducen y de verdad. O sea, los niñitos y las niñitas de las personas homosexuales porque son existen- de verdaditica, tienen patica, tienen manita, Claro. tienen boquita y hablan. Entonces, ese mito, ese temor de que la familia original se pervierte, se desvía, se cae por su propio peso cuando uno revisa en la historia cuánta cantidad de homosexuales y lesbianas. No, pero es que se además el mismo reproducen. diseño de la familia original, ¿cuál fue? ¿No? Porque crearon a Adán y Eva, ¿verdad? Pero ¿cómo se reprodujeron con los hijos? Entonces, la familia original, nosotros de ahorita tendría que ser que yo me case con mi hermana y tenga hijos con mi hermana. Pero María tiene una postura. Yo no quiero Esa fue la escuchar. familia Yo quería original, esa fue la recoger verdadera dos cosas familia original. que dijeron ellos. O sea, al principio el compañero dice que, o igual usted, como que hay un arquitecto, ¿verdad? Entonces él diseña y hay una frase que a mí me choca un poco, que es cuando yo estoy criando a mi hijo, también lo crío a mi imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, si mi hijo yo quiero que sea como yo quiero que sea y no lo es, entonces ya ahí pierde ese sentido y me molesta, ¿no? Y hay otra cosa que dice Amala, que es el tema de la identidad, de cómo nos identificamos. A mí me parece también que, o sea, hay como un choque allí. porque ¿Son realmente yo reconocidos necesito- ustedes? O sea, y es que yo necesito, en este momento? cuando yo me identifico, habla de la aceptación personal, cómo yo me veo, cómo yo me siento. Si yo efectivamente nací biológicamente, soy hembra, pero en mi vida, como me he desarrollado, no hay imagen ni semejanza de mi mamá ni de mi papá, sino como yo, una persona pensante, consciente, yo decido cómo voy a llevar las riendas de mi vida y cómo yo me identifico. Y si de repente digo, bueno, no me siento mujer, pues no siento que ese género es el que me identifica, porque me fastidia esa guerra o esa pelea entre femenino y masculino. Si yo no entro en una de esas dos casillas, ¿qué soy? De esa arquitectura. ¿Qué soy? Isabela, Esa pero arquitectura. para ti, ¿qué significa el matrimonio igualitario? ¿Lo aceptas? ¿Lo permites? Lo aceptas, ¿no? Más allá de lo que yo piense, ya sería, como dice, una opinión personal. Pero es como le digo, así como se le da base legal y es importante la Constitución de Venezuela, que solamente es un país pequeñito, hermosísimo, ¿verdad? Creado por Dios, ¿verdad? También se le debe dar base legal a la Biblia, que es la Constitución de Dios, es la ley de Dios, el manual de Dios para el hombre, ¿verdad? Y que esa Constitución, si tú quieres creer la Biblia, lo crees, como tú ¿Por qué decías. no? Pero yo quiero porque alejarme un poco, si yo quiero tú alejarme quieres un poco del creer- tema de Dios. No, pero es que quiero llevarlo, porque es que tú estás hablando de legalizar se está hablando de legalizar un Claro. matrimonio, Civil. entonces
Dios no discrimina a nadie, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ahora bien, pero ¿estás de acuerdo Dios, con legalizar un matrimonio? Por supuesto que no, porque igualitario, Dios no está de acuerdo. Igualmente que no Dios estuvieron está de acuerdo cuando las personas se querían divorciar, después de creada la institución matrimonial, las personas se querían divorciar y no estaban Tampoco de acuerdo, Dios con pero el la divorcio. ley se abocó a proteger a las personas, ¿no? Con o sin fe en alguna cosa que exista o no exista, ¿verdad? Así como se opusieron al derecho de los hijos habidos por fuera del matrimonio a que sean reconocidos como hijos ilegítimos, ¿no? De lo cual Venezuela fue una de las que se llevó la batuta en el reconocimiento de los hijos ilegítimos como hijos propios. Ya eso de que son hijos naturales o hijos ilegítimos no existe en nuestro país. O sea, esas posturas de la Iglesia siempre a oponerse, de las iglesias, no solamente la evangélica, porque hay muchas, hay católicas, hay musulmanas, hay de todas, pero en general el consenso es que siempre están en contra de las necesidades, de las realidades que viven las poblaciones de los mundos, de los países. Son los mismos argumentos, ¿no? Y en algún momento van a tener que ceder porque esa realidad viene. Ya ha venido, más de 25 países del mundo reconocen el matrimonio igualitario. Más se ha discutido ¿no? muchas veces. Y aquí en Venezuela no hasta el estamos. Vamos a Tribunal de los realizar una Derechos- pausa, vamos a realizar una pausa, pero también dejar otra pregunta. ¿Cuáles serían las principales razones de permitir un matrimonio igualitario? ¿Cuáles serían? Más allá del amor justificado. Vamos a la pausa en Divergentes, ya venimos, no se aparten. Bueno, seguimos con su programa Divergentes. Dejamos la pregunta al aire nuevamente. ¿Cuáles serían esas razones por permitir o para permitir el matrimonio igualitario, más allá de lo sentimental? Bueno, en primer lugar, porque es un derecho que debería tener toda persona humana, el de acceder a todos los derechos que se le otorgan y que no existan personas privilegiadas que puedan acceder a unos derechos y a otros no. En principio, si nos vamos más allá del amor. Y en segundo lugar, porque particularmente como hemos emprendido la lucha desde Venezuela Igualitaria por el derecho al matrimonio, como lo dije al principio, es porque se trata de reivindicar no solo la cantidad de derechos que tienen todas las personas de acceder a partir de acceder a la institución matrimonial, sino porque están reivindicando tu dignidad, la dignidad de cada uno de los gays y las lesbianas y las personas trans y todas las personas que se quieran casar y de la forma en que se quieran casar, porque es una institución creada para todas las personas, no solamente para las que se forman de acuerdo a una arquitectura definida por quién sabe quién. Jesús, ¿no? ¿qué pasaría si aprueban el matrimonio igualitario? ¿Por qué estamos discutiendo hoy acerca del sexo diverso y del matrimonio igualitario? Estamos discutiendo eso porque pasó lo mismo que ha pasado en todas las generaciones de las generaciones pasadas, que introdujeron dentro de sus costumbres costumbres que ni siquiera existían dentro de sus comunidades, y comenzaron a verlas y comenzaron a traerlas, y entonces hoy se quiere implementar, legalizar, como quiere decirlo, el matrimonio igualitario. Ahora, que si se quieren casar, bueno, nosotros lamentablemente, entonces hubiéramos invitado a abogados, pues, y gente que pudiera de ley decirles qué es lo que se puede hacer para legalizarlo, y eso está en discusión actualmente. Califiquen una palabra el matrimonio igualitario, en una sola palabra. Degeneración. Vamos entonces encaminados a esa degeneración. Es que él dijo algo que me llama mucho la atención, porque de repente es como que es una moda, ¿no? ¿Por qué hay tantos homosexuales y tantas lesbianas, tantos trans, bisexuales, pansexuales, etcétera, etcétera, etcétera? Y yo digo, o sea, no es que no estábamos antes, es que ahorita necesitamos y hemos tomado la batuta porque queremos ser libres de verdad. Y así como nosotras y nosotros queremos ser libres en derechos, en poder decidir, así fueron igual los trabajadores y trabajadoras en su momento cuando eran invisibilizados por el patrón. Fue nuestra comunidad afro que bastante sufrió y que cuando dijo al final, ya saben que me quito las cadenas de esta opresión, porque yo también soy un ser humano y yo tengo derechos, yo quiero ser libre. Así igual las mujeres, cuando pudimos votar, cuando pudimos decir, estoy cansada de la triple jornada porque, oye, necesito tener ese respeto y ese reconocimiento y abajo el patriarcado,
Entonces nosotras y nosotros también estamos diciendo, ya basta, o sea, ¿hasta cuándo? Pero para además eso debe existir un Estado garante de eso. Además que el señor habla de historia, Es que ¿verdad? todo- de que nosotros queremos cambiar. Todo ser humano en Venezuela, desde que nace cubierto por las leyes venezolanas. Usted tiene como ciudadana todos los derechos, No todos. no sé, como ciudadana los tiene todos. No, Ahora que no los tenemos, no los tenemos. Yo no puedo como ciudadana nace cubierta por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como ciudadana el Código Civil y Amparo. Como Ni la ciudadana sí. segunda, no sé, Ahora, ni siquiera como la sexodiverso eso es otra cosa. Pero es que la sexodiversidad es parte de lo que somos. Yo quiero Además, es inscribir- parte de lo que somos, también es Yo parte de la quiero que humanidad. mi señor novia, Jesús. Entonces, yo quiero que mi pareja entonces, con ser- quien yo vivo desde hace más de ser 5 años, sexodiverso por ejemplo, es tenga ilegal. HCM ¿Qué quiere o tenga legalizarse, entonces? seguro, No lo puede. no lo tiene. O sea, que sí tenemos alguna No hay un cosa. reconocimiento entonces de las instituciones. Pero fíjate, lo que Mira, Algunas yo lo tengo instituciones por eso públicas y es privadas. bonito. Nosotros Ana, María tenemos, Gabriela. Ya va, pero es que yo quiero decir algo importante. Sinaí, sobre ya lo- va, porque no hemos dejado hablar a Sinaí. Ella tiene Porque rato lo y que yo pasa quiero es que- conversar, quiero hablar. Lo que pasa es que estamos hablando... María Gabriela, tú tocaste un punto que me encantó, la palabra que dijiste. Yo quiero ser libre. Claro, Porque, todos debemos ser libres. porque te sientes, porque se sienten tú me dijiste, quiero romper las cadenas. ¿Tú sabes quién, Pero tú sabes ya quién va, me dijo eso? ¿Sabes Escucha quién lo me dijo profundo una de lo vez que tú estás por hablando. este canal? ¿Sabes quién lo dijo una vez por este canal? Hugo Rafael Chávez Frías. Cuando él nos llamó a nosotras y a nosotros y lo dijo, homosexuales, en una llamada telefónica. Dijo homosexuales y después dijo evangélicos, y dijo jóvenes, y dijo estudiantes, y dijo trabajadores, y dijo de todo. Y después de eso, y lo tengo aquí, gracias al trabajo también organizativo de muchos compañeros y compañeras que dijimos, sí, yo también quiero estar incluida en esta revolución, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley de Institución del Sector Cambiario, la Ley para la Regularización y Control del Arrendamiento de Vivienda, la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial y la Ley Orgánica del Trabajo. En todas esas aparecemos. Pero eso no es suficiente. Entonces, cuando digo que nosotros necesitamos tener lo que te estoy diciendo como trabajadora, yo quiero a mi novia, que legalmente es mi concubina, Habana, porque tiene más de 5 años conmigo, es un ejemplo, pero así hay muchas, y yo quiero que ella esté en mi seguro. ¿Y por qué le No quieres lo casar con ella? puedo, Claro, porque la amo. Ajá, pero, o sea, ¿cuál es el objetivo? Porque ahorita el matrimonio ¿Usted está gay se ha casada? convertido... ¿Usted está Sí. casada? Ajá. ¿Y cuál es el objetivo que la llevó a usted a casarse, a ir en ese momento, sacar el acta de Objetivo soltería legal, con él, tal, objetivo legal, formar hogar y formar económico, familia. Bueno, objetivo exactamente. son los Formar mismos hogar y objetivos formar que familia es el nosotros propósito. reclamamos. quiero. diferente. Eso es lo que queremos Ok, nosotros. pero digo yo porque se ha vuelto también una moda casarse, los artistas lo hacen al casarse. Pero es que En ese moda. en ese matrimonio igualitario porque los podemos artistas también son formar seres un hogar y humanos. formar una familia. Pero fíjate, Esa pregunta que Lo que estás pasa es haciendo que es ustedes interesante. no se casa, por Giovanni, ejemplo, en ese si ya va. Esa pregunta que él hace es Giovanni, en ese interesante. matrimonio igualitario podemos formar un hogar y formar familia. ¿Cuántas familias, habría que preguntarse, cuántas familias venezolanas, familias de todas las formas diversas que existen, están casadas? O sea, la institución matrimonial no forja familias. Eso es un error conceptual que ya se aclaró incluso gracias a una sentencia de la Sala Constitucional de diciembre del 2016, la sentencia 1187. Es una mala interpretación que compara matrimonio con familia. Las familias se constituyen de hecho. Las familias no se forjan con el matrimonio. El matrimonio es una opción, por eso es que luchamos por ella. Es algo que está allí, que me garantiza una cantidad de cosas que yo pudiera reclamar posterior que vienen a Es decir, que la colación sexualidad detrás no es garante de un buen hogar o una buena familia. de eso. Eso no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver con las personas. O sea, es igual que Pero si lo que eres pasa es que- depravado o no porque eres homosexual. Mire, no, lo que pasa es que eso no nosotros tiene que ver. estamos hablando de un tema que estamos hablando de forma cuando deberíamos de hablar de fondo. ¿Cuál es el fondo? ¿Y entonces? cuál es el fondo de esto? Fíjate que yo les voy a hablar, porque el fondo de todo, del ser humano, de la raza humana, tiene que ver precisamente con libertad. Y nosotros aquí como iglesia, porque yo estoy hablando por parte de la iglesia y como hija de Dios, yo les vengo a decir a ustedes que ustedes pueden tener libertad, pero la libertad que da Cristo Jesús. Porque la Biblia lo dice así, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú quieres romper tus cadenas, tú quieres realmente tener libertad, tú realmente quieres formar hogar, formar familia, ser feliz y amar a plenitud. Bueno, acércate a Jesucristo. Lo haga. Eso es lo que te Lo estamos que quiero es diciendo. formalizarlo. Pero esa es la apertura que hago, porque fíjate, estamos hablando de un tema. María Entonces, Gabriela, tú eres una chama profunda para ser y muy libres tenemos que inteligente. sujetarnos a un sistema opresivo. Porque entonces lo que usted está diciendo es que yo debo creer en ¿Y si es Dios al revés? para poder ¿Y ser si libre. estamos viviendo en un sistema No. opresivo?
Porque, estamos viviendo porque una mentira. esa misma Biblia y Eso ese puede mismo pasar. Dios que usted defiende es el mismo ¿Cómo? Dios que definió que las mujeres están sujecionadas al hombre. Ahora te ¿no? digo algo. Que la mujer nació de la costilla del hombre y por eso le debe obediencia y incluso mantuvo la voz de las mujeres calladas por mucho tiempo, como dijo María Gabriela. Eso que me estás diciendo, No Giovanni, tenían ni es siquiera producto de un- derecho al es voto. producto de un Es la sistema misma que tú Biblia que mismo oprimió te a has las personas metido. negras o a los extranjeros Y que nosotros podían ser hemos sido los esclavos protagonistas. en sus naciones porque simplemente eran extranjeros o Pero eran hay una negros. consecuencia, la Es la consecuencia. misma ¿No has Biblia pensado que estamos dentro de un que ha mantenido sistema oprimido a un donde montón de gente. Realmente la comunidad LGBTI ha hecho todo lo que tiene que hacer para lograr el matrimonio igualitario. No, nuestra agenda apenas está comenzando. Nuestra agenda está en movimiento constante. Tiene sus alzas, tiene sus bajas, pero como todo movimiento, bueno, necesita de espacios para que la gente lo escuche, que la gente lo oiga, que la gente lo vea, que la gente sienta por qué el reclamo de no estoy pidiendo que me aceptes, estoy pidiendo que entiendas que existo. Que no se trata de a quién me sujeto o de quién me alejo. Se trata de existir y de permitirnos amar como queramos. Y si yo les hablo a ustedes de libertad precisamente, si yo les hablo a ustedes que estamos metidos en un sistema donde realmente hemos sido o estamos siendo engañados, víctimas de un sistema, y donde puede existir y existe la verdadera libertad, donde, porque el diseño de Dios, yo les voy a decir, ustedes están pidiendo el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? Dios nos hizo para que viviéramos en hogar y familia. Por eso lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Fue idea tuya, idea tuya, idea tuya? No, la idea de estar en formar hogar y en familia, y formar pareja, y tener esposo y crear muchachitos y tener 500 muchachitos, es la idea original de Dios. ¿Tú no te has cuestionado Pero- eso? O sea, ¿en algún momento no te has sentido engañada? ¿O que te han estafado con esa cosa? ¿En algún momento no te has sentido que tienes una vida cuadrada? Te pregunto, o sea, como que desde que nací, tengo que cumplir ciertos objetivos, ¿no? O sea, tengo que portarme bien, tengo que hacer caso, ¿verdad? Tengo que estudiar, tengo que graduarme, tengo que casarme y tengo que tener hijos. Si no tengo hijos, ¿qué pasa? Me Tengo frustro. 39. Me frustro. Tengo 39 años. Dañas el diseño. No tengo dañas hijos. la No, creación. no me ¿Qué opinas tú, casé. Sinaí, por ejemplo, de lo que dice mi franela? ¿Qué dice tu ejemplo, franela? A ver. Lo que dice mi franela por detrás. Por el derecho a vivir Por el sin derecho a miedo, vivir culpa sin ni miedo, vergüenza. culpa ni vergüenza. ¿Tú sabes lo que significa vivir con culpa de lo que eres? Con No. miedo a lo que eres, a lo que No. te pueden hacer por lo que eres. No lo sé. Sentir vergüenza por ser Giovanni, quien ¿tienes eres. miedo? No lo sé. ¿Tienes Eso- miedo? Eso lo hemos vivido cada Pero ¿tienes una, miedo ahorita o no? cada persona. ¿Tienes miedo en este momento? no? Seguimos viviendo con miedo, por claro. eso sigo luchando por el derecho a que ni yo, ni muchísima gente que todavía está por nacer y que va a seguir naciendo gente, porque el tema del matrimonio igualitario es una lucha por un derecho que no significa que es uno de los miedos que ustedes siempre predican desde las iglesias, es que se van a generar ese poco de gays y de lesbianas y de cosas raras. No, tanto son los niños, las personas la gays, gente, lesbianas, el futuro que nos hemos espera, existido, el porque futuro. además existimos antes. Es que El cada Señor vez dice, que el los niños. Señor dice que nosotros inventamos Ustedes cosas. son libres de hacer lo que ustedes Antes quieran. de que viniera porque la nadie- colonia, ustedes nadie se lo- también. nadie se lo prohíbe. Ustedes señor. también. Pero mira, escucha bien esto. Antes de que viniera la mañana, colonia española, mañana aquí tú te existían casas. gays y lesbianas y trans. Tú te casas mañana Pero escuchen con los tu niños, pareja, con tu escuchen a novia, los como tú niños, dijiste. Y vino la familia. iglesia con la Biblia Escúchame a esto. matar Pero a escucha. los gays Te que casas encontraban, mañana, que tienes se tu lo daban novia. de comer a los perros, porque lo que les como faltaba no puedes para ser parir mujeres era un parir. niño, entonces lo adoptas. Frases que... Te concede una niña en adopción. Pero es que puede que no quiera, Escucha, puede que yo no quiera. Ahora bien, Que te lo puedo conceda una mostrar. niña en adopción. Pero tu niña mañana, ¿verdad?, desobedeciendo los principios bíblicos que tú desobedeciste primero, entonces ella se que no enamora, tenemos se enamora de obligación un de creer. caballo. Y que no te tenemos dice, obligación de mamá, creer. este caballo es mi amor, me quiero casar con este Me caballo. gustó el caballo. ¿Qué tan importante es entonces de que el pueblo, de las personas que nos ven, conozcan de la sexodiversidad? Sexo diversidad. Es De importante los que se nos- homosexuales, es de los importante que se bisexuales, nos de los acepte. trans. El tema de la gente, de negarnos derechos o de creer que ellos tienen la posibilidad de aceptarnos, ¿verdad? Es un tema de miedo. Y el miedo se vence conociéndonos, reconociendo que nosotros somos tan personas y tan humanos como lo... De hecho, ella fuera de cámaras hablaba, no, pero es que ustedes son buenos profesionales, ustedes son no sé qué, que son buenas Pero personas. producto buenas- de qué, del pero- mismo capacítico rechazo funcional, quieren lo que decía sobresalir. María Gabriela. ¿No? Mira, corazón, pero es producto del mismo rechazo que quieren sobresalir. Quedan muchas cosas en el tintero que analizar, que Muchas. debatir. No, Para no, eso este es para espacio. Tela. Y voy a tomar aquí el Disculpa. atrevimiento de escoger a dos personas que envíen un mensaje.
a la gente que nos ve. Quiero, bueno, Eduardo y Jesús. Eduardo, un mensaje a la gente. ¿Ya terminó? Yo tengo también que agradecerle su participación. Quiero escuchar tu opinión. Le extiendo mi agradecimiento mágico a toda la población venezolana y del mundo a que reconozcan que en nuestra agenda sigue la defensa del libre ejercicio de las personas heterosexuales a una sexualidad libre, plena y responsable. Está en nuestra agenda. Nosotros lo seguimos reconociendo, porque reconocemos en nuestros padres y en nuestras madres su derecho a elegir con quién estar. Y de la misma manera les invito a que se sumen a nuestra lucha y que se sumen a levantar nuestra bandera, que es por el derecho a amar, exclusivamente. Jesús, rápidamente, vamos a hacerlo con todo mejor. Me suena más divertida esa dinámica. Jesús, rápidamente. Tienen los derechos a amarse, nadie se los está coartando, pero las consecuencias de las decisiones que están tomando en ese sentido van a tener que enfrentarlas, aunque Dios no exista para algunos, igual van a tener que enfrentarse a ese Dios. Isabela. Bueno, la Biblia dice, como cristiana y orientadora, dice que los afeminados, los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. Y es importante destacar que, ahorita estoy luchando por lo que me importa a mí y la generación que nos espera a estos niños. Por ejemplo, en el caso cuando yo consulto a los padres, a los niños, todo, el problema de rechazo que tienen los niños, de dolor y todo eso, vale la pena destacarlo. ¿Qué generación nos espera? Con conductas completamente desorientadas. Giovanni. Bueno, seguiremos luchando por el derecho a vivir sin miedo, sin culpa y sin vergüenza en este país y en todos los países del mundo, porque, como dijo muy bien Eduardo, se trata simplemente de amar con la libertad de que tú puedas elegir a quien quieras. Sinaí. Bueno, mi mensaje es para todos y todas. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y le quiero decir que si quieren libertad, el único que les puede dar libertad se llama Jesucristo. Y yo los quiero invitar a todos a que dejen que Jesucristo entre sus vidas, entre sus corazones. Y ustedes mismos vamos a hacer un programa donde me van a decir, tenías razón, Sinaí. María. Somos libres. Ese es mi... Yo quisiera abonar a este debate que va a continuar mucho rato, una palabra, una frase que es el capacitismo heteronormado. Y fue una fusión que se hizo, la primera vez que lo escuché, de trabajos en España, de organizaciones que defienden la diversidad funcional y organizaciones que defienden el derecho a expresarnos libremente y no con una conducta heteronormada. Es decir, que nosotras y nosotros todos somos capaces. No es que porque una ciudad edifica su espacio territorial y en ese espacio territorial no pensaron en una persona con dificultad para movilizarse, entonces esa persona no es capaz para movilizarse dentro de la ciudad. Entonces eso es lo que estamos queriendo que se aporte en el debate. O sea, nosotras también y nosotros estamos dentro de esta sociedad y queremos permanecer y ser libres. Bueno, gracias por haber venido a este programa. Quedan muchos temas controversiales que analizar, porque tenemos distintas opiniones, pero es así, somos divergentes. Feliz noche.